Gracias. Ok, estamos grabando, doctora. Sí, pues voy a ver si pongo la presentación. Espero que me lo permita, que no. Ajá. Laura, después me indica, ok, lo hablamos después de clase. Chévere. Ajá, me avisan cuando la vean. Ya yo lo encontré, yo lo vi. El título de la clase de hoy. Ah, Ah, ha empezado la función de compartir pantallas, dice, exacto. profe. Ah, ok. Sí. Bueno, yo voy a comenzar porque yo no sé si mi computadora enloquezca como acostumbra. Cuando no es la computadora, es el internet. Bueno, lo que vamos a tocar hoy, en su primera parte, que son los métodos histórico-críticos, que ya ustedes, tengo entendido, vieron algo de eso con el padre Francisco Javier. O sea que va a ser una especie de repaso. Entonces, lo primero que tendríamos que decir acerca de estos métodos, ¿están viendo la pantalla o todavía no se les ha abierto? No, no se ha abierto. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Sí, porque ahí dice, fíjate tú que la pantalla. Está empezando la función de compartir la pantalla. Está en proceso, profe, ya va, denle tiempo. Sí, todo es aquí a paso de vencedores. Incluso estoy pasando a la segunda y no me lo permite. Porque la primera lo que tiene es el título, ¿no? Bueno, yo les pediría que ustedes vayan pasando sus láminas, porque esta loca no me quiere, hace mucho caso. Les decía, ¿no?, que los métodos históricos críticos son indispensables para el estudio científico, sobre todo del sentido de los textos antiguos. Pero como la Biblia, en cuanto a palabra de Dios en lenguaje humano, ha sido compuesta por personas humanas en todas sus partes, es justa y comprensión y legítimo que requiera la utilización de este método. De alguna manera, espérense que como que ahora me abrió lo que no es. Bueno, yo voy a seguir y espero que ustedes más tarde o más temprano puedan seguir por su... Porque va avanzando como le da la gana solito. Tomando en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora, tendríamos que definir que el método histórico crítico se define por una parte como histórico, porque se aplica a textos antiguos y trata de ver su alcance histórico para ver cuáles fueron los procesos históricos de producción. Recuerden cuando hablábamos de que a partir de una tradición oral se fue sustentando una tradición escrita, pero que no se dio en forma definitiva, sino en forma gradual. Entonces, los métodos históricos críticos tratan de ver cada uno de esos pasos como si fueran dando. Evidentemente, es un método crítico porque opera con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible en cada uno de esos pasos. Y es también método analítico porque estudia el texto bíblico como pudiera utilizar o estudiar igualmente las obras de Platón o de Homero o de cualquier otro texto
de la antigüedad. Pero utilizándolo en el texto bíblico, ello nos permite de algún modo captar un poco mejor todo lo que es el verdadero contenido de esa revelación divina y los procesos que se dieron. Tendríamos que clasificarlos como en varias categorías. La primera de ellas sería lo que es la crítica textual. Aquí habría que hacer una acotación que de una u otra manera la hemos mencionado a lo largo del curso, y es el hecho de que es imposible hacer una crítica textual si uno no conoce el idioma hebreo o el idioma griego, el idioma arameo, que fueron los idiomas con los que se escribieron los textos bíblicos. Y es imposible porque lo que decíamos la semana pasada en cuanto a los idiomas, ¿no? La necesidad de alguna manera de conocer incluso los modismos, las maneras sencillas como muchas veces la gente se dirige al otro, y eso necesitamos muchas veces estar en el mismo sitio donde se está dando la situación. Y estamos muy distantes en el tiempo y en el idioma. Entonces, está claro hoy en día que para realmente decir que estamos haciendo crítica textual, tendríamos necesariamente que dominar esos idiomas con los que se tradujo la Biblia. Ahora, para poder hacer eso, hay que, ¿cómo se llama?, sufrir o pasar por una serie de reglas, ¿no? Dice que tiene que tratarse, ¿verdad? Cuando un texto es difícil y otro es fácil, y estoy hablando de los papiros, los pergaminos, los códices, todos esos elementos que utilizan los traductores y que tienen a la mano, tiene que tratar de escogerse un texto más difícil que el fácil, porque generalmente cuando uno copia trata como de facilitar las cosas, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta al momento de hacer crítica textual. También darle preferencia a uno corto que a uno largo, porque esto muchas veces como el chisme, ¿no? En la medida que la persona quiere explicar, se explaya haciendo añadidos que quizás originalmente no estaban en el texto. También la crítica textual dice que al momento de traducir tiene que preferirse un texto que armonice con el contexto, no que fuera como una especie de meteoro que uno dice, pero este texto no parece tener relación con lo que dice antes o con lo que dice después. Entonces, y a veces en los pergaminos diera esa impresión por la diversidad de contenido que tienen, ¿no? Entonces, valorar las familias de testigos, porque cuando un determinado texto está en varios testimonios diferentes, tiene como más peso que aquel que vamos a tener en uno solo. También ha de considerarse como genuina cualquier variante que pueda explicar el origen de las otras. Por ejemplo, en el caso de las tentaciones, ¿verdad? Sabemos que la versión marcana es la más corta, pero de algún modo es la que da origen a las versiones de Mateo y Lucas, que hacen un desarrollo un poco más intenso y un poco más profundo de la situación. Por otro lado, ¿verdad?, tenemos que decir que la mayor parte de los textos tienen que atestiguar la pericopa que estamos nosotros tratando. Por ejemplo, la última cena no solamente está presente en los evangelios, se comenta de ellas en los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, 1 Corintios 15 también está. Entonces, son testimonios que son de diversa procedencia. Entonces, ello de alguna manera va a darle peso al momento de la traducción. Igualmente, mientras más antiguo sea un manuscrito, más vamos a decir, no más fidedigno, sino como más confiable al momento de considerar la crítica textual. Y por eso yo les he aconsejado que tengan a mano siempre varios textos bíblicos, distintas traducciones, porque eso es lo que va a permitir de una u otra manera que ustedes puedan tener un criterio bastante amplio acerca de cuál sería realmente el contenido original de dicho texto, sobre todo porque si traducciones diferentes coinciden
básicamente en los textos, eso de alguna manera va dando como pie a considerar que es completamente genuino y válido. Una preguntita, muchachos y muchachas, se está grabando, ¿verdad? Sí, se está grabando, Ah, profe, ok. y también ya apareció la lámina. Ah, gracias a Dios. Apareció la lámina número 2, sí. Perfecto. Estamos en la 2. Bueno, entonces ese es el caso de la crítica textual, pero también es importante lo que es la crítica literaria, que la crítica literaria va estudiando las divergencias y coincidencias que hay entre los textos, compara y busca paralelos. Es más fácil entender con un ejemplo. Si ustedes recuerdan Génesis 12, tenemos a Abraham que baja con su esposa Sara a Egipto. Entonces, allí aparentemente el faraón se enamora de Sara. Es un acontecimiento que no llega a adulterio, pero pasa momentos bastante difíciles. Pero resulta que en esa versión que es de origen yavista, cuando llegamos al capítulo 20 del mismo libro del Génesis, nos encontramos que la historia se repite y que simplemente se cambia el nombre del faraón, y en este caso es un sueño el que impide que el faraón tome por mujer a Sara. Entonces uno se pregunta, ¿será posible que eso le haya pasado a esa pareja 2 veces? Porque la cosa se complica. En el capítulo 25 vamos a encontrar que a Rebeca, a Isaac, les pasó exactamente lo mismo. Y entonces uno dice, bueno, les pasó a ambos, a esta le pasó 2 veces. Entonces es evidente que estamos ante tradiciones orales que se fueron poniendo por escrito y que el redactor final no quiso desechar ninguna de ellas. Y podríamos decir que en ese caso hay paralelos. También la crítica literaria permite descubrir variantes entre los textos, mejoras, reducciones. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo 2 de Marcos, cuando nos dice que tenemos la curación del hombre de la mano tullida, ¿verdad? Bueno, resulta que la versión de Lucas es la única versión que nos dice que era la mano derecha, ¿no? Y eso de alguna manera da que pensar, porque es evidente que la mayor parte de las personas somos diestras, ¿no? Y con eso está diciendo que es la mano del trabajo precisamente la que tenía inoperativa. Entonces, esas pequeñas variantes, esos pequeños detalles que uno va a observar en una variante, en otra no. El texto que vimos la semana pasada sobre la mujer sirofenicia, en la versión de Marcos no están presentes los discípulos, pero en la versión de Mateo sí. Entonces, un poco ese cambio de sentido, las similitudes entre los textos y a la vez la presencia, a veces no solamente de duplicados, sino de diferencias irreconciliables, como lo que vimos en la semana pasada también en el caso de Jueces 19.2, que una misma palabra se traduzca con significados completamente diferentes y que cambien totalmente el sentido del texto. Esto lo hace la crítica literaria. Y evidentemente, se trata de ubicar igualmente a qué fuente podía haber pertenecido dicho texto. Es el caso, por ejemplo, en el Pentateuco, donde vamos a observar que esas 4 fuentes ya conocidas por nosotros, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal, están presentes a lo largo de los textos, y la crítica trata de ubicar cuál de estas es eloísta, cuál de estas es yavista, y eso de alguna manera busca, ¿verdad? Tener como llegar como al verdadero origen del texto, ¿verdad? Después tenemos la historia de las formas, que llamado también género, la historia de los géneros literarios. Eso también es ya conocido por nosotros. Y podemos entonces, en base a eso, decir que creo que ya lo comentamos cuando los géneros, que le decía que fue Gunkel, un protestante hacia los finales de 1800, quien fue capaz de aplicar este método a los salmos, porque se dio cuenta que había demasiadas diferencias entre ellos para considerar que hayan sido escritos por una sola persona o incluso en un mismo momento. Entonces sabemos que esto tiene una historia a partir de este señor,
porque dio el impulso necesario para tratar de entender que la Biblia, por ser literatura, estaba presente también todo lo que conllevaba a los géneros literarios. Ahora, desde la Iglesia Católica estuvimos un poco al margen de eso hasta Pío XII. Bueno, ya hubo encíclicas posteriores, el Espíritu Paráclito y Providentísimos Deus de los papas anteriores, que ya empezaban a tocar el problema, pero fue Pío XII, en la Divino Flante Espíritu, que categóricamente habló de los géneros literarios y la necesidad de tener claro los géneros literarios en la Biblia para poder comprender lo que esa palabra de Dios nos quería decir a nosotros. Y sacamos también 5 grandes géneros, los tienen en pantalla: histórico, legislativo, profético, epistolar, apocalíptico, poético y lírico, pero fíjense la gran cantidad de subgéneros que están dentro de cada uno de estos. Entonces, teniendo claro esto con toda seguridad, y nosotros cuando estudiamos un texto, lo primero que debemos, bueno, lo primero no, entre las cosas que debemos hacer es estar conscientes del género literario que se nos está hablando en ese momento, porque eso nos va a permitir llegar a una mejor comprensión del texto en sí. Ahora, también al momento de estudiar los géneros literarios, hay otra, ya va un momento, a ver si lo puedo pasar, que es la historia de la redacción. En la historia de la redacción, allí lo que interesa es destacar lo propio de cada uno. Algo como le comentaba ahorita con el Evangelio de Lucas y el hombre de la mano tullida, ¿no? Porque es entonces el rescate del papel del autor. ¿Por qué el autor lo dice de una determinada manera? ¿Por qué Mateo ubica el episodio de las bienaventuranzas en un monte, mientras que Lucas lo ubica en un llano? Porque el auditorio de Mateo, que viene del judaísmo, siempre ha ubicado la presencia de Dios en lo alto, en la montaña, en el trueno, en tanto que el auditorio de Lucas, que se dirige a personas provenientes del paganismo y de paso con mentalidad helénica, eso no es importante. Por eso vemos que cuando hablamos de evangelistas o de cualquier autor, porque esto es válido para el Antiguo Testamento también, puede tratarse no solamente de una persona, sino de una comunidad, de un grupo de personas que va adelantando toda esa reflexión. Y es evidente que cada evangelista o cada autor va a seleccionar las tradiciones que cree conveniente para su comunidad. Y hace una síntesis, una selección. Ya lo dice Lucas. Si ustedes tienen a Lucas en sus manos, me gustaría que leyeran los 4 primeros versículos del capítulo 1, donde habla un poco de lo que es esto de la redacción. Entonces, es evidente que la síntesis se va adaptando a la comunidad de oyentes, y esto es válido también para la literatura apócrifa que nosotros también hemos estudiado anteriormente. Entonces, no sé si tienen el texto de Lucas allí. Sí. Adelante, lo puedes leer. Ya va, profe, un segundito. Lucas 1. Lucas 1, exactamente. ¿Se puede repetir, profesora? Lucas. Lucas 1, ¿verdad? Los primeros versículos. Dime. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que nos han dejado. Ajá. Ajá. Fíjense que este proceso se vive a lo largo de cualquier texto. Y Lucas dice, muchos han hablado de lo que aconteció. ¿Qué fue lo que aconteció? Jesús, el evangelio viviente. Entonces, a partir de dicho acontecimiento, ¿verdad? Nosotros hemos investigado, hemos recogido noticias, y ahora les pongo yo a ustedes
en especial a ti, ilustre Teófilo, esto que quiero presentarles a ustedes por delante. Porque es allí donde enlazamos con lo que es la tradición, ¿verdad? Porque cada texto pasa por un proceso que en el caso del Nuevo Testamento tiene su origen en la vida histórica de Jesús, pero en el Antiguo tiene su origen en la vida de distintos personajes, de los procesos de los profetas, de los textos de alguna manera sapienciales que nos comunican la mejor manera de vivir. Pero es claro, es más ¿cómo decir?, nítido referirlo al Nuevo Testamento, porque sabemos que el Nuevo Testamento tuvo un proceso de tradición oral bastante más corto en el tiempo, unos 40 años aproximadamente, antes de ponerse los testimonios por escrito. En el caso del Antiguo Testamento estamos hablando a veces de cientos y cientos de años de tradición oral. Ahora, lo cierto es que quienes reciben dichas palabras y acciones de Jesús, que fueron sus seguidores, van a constituir lo que fue el evangelio oral y empiezan a proclamar el querigma. El querigma es la nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. A partir de lo cual empiezan a salir los primeros escritos parciales que van a dar pie posteriormente a los evangelios conocidos por nosotros como evangelios canónicos, también a los apócrifos, porque dieron pluralidad de narraciones evangélicas en las comunidades primitivas, porque había muchísimas comunidades y las experiencias de fe de alguna manera también eran diversas en cada una de ellas. Entonces, como muchas veces esto se aplica más al Nuevo Testamento que al Antiguo, como les digo, por la misma razón, una de las detalles de lo que es los métodos históricos críticos buscan acceder a lo que fue el Jesús histórico. ¿Tienen alguna acotación que hacer porque sé que este tema también se los dieron la semana pasada? No. Sí, pero no así. Profe, yo estoy clara. Ah, ok. Sí, espero que todos estén claros entonces. Una de las cosas importantes es tratar de acceder al Jesús histórico. Y nosotros decimos, ¿cómo? Pues si nosotros sabemos que Jesús existió. Bueno, eso nos consta a nosotros 100%, pero hubo momentos históricos en que se dudaba de la existencia histórica de Jesús. Y eso más que todo porque recuerden que después que la iglesia se hace oficial dentro del Imperio Romano y se dan los primeros concilios, empezaron a proclamarse una serie de dogmas donde Jesús pasó a los altares. De alguna manera vino a representar el Cristo glorioso que estaba en los altares, y poco a poco esos dogmas fueron desdibujando un poco esa visión del Jesús histórico, sobre todo en momentos en que la mayor parte del pueblo no tenía la Biblia en sus manos. Y precisamente fue un señor llamado Samuel Rey Marus. Estamos hablando de que este señor vivió a finales de 1600 hasta mediados de 1700 y dijo que el fracaso de Jesús hizo que sus discípulos robaran su cadáver e inventaran un Mesías redentor y espiritual en venganza contra los que lo mataron. Entonces, ello dio inicio a una serie de estudios que podemos catalogar como en 3 etapas. Primero, hubo una etapa liberacionista a finales del siglo XVIII. Empezaron a revisarse los evangelios para tratar de acercarse a ese Jesús histórico, tratando de separarlo de las reflexiones que se hacían sobre Jesús, ¿verdad? Entonces, tenemos representantes como Weiss o Loisy, y eso terminó en un fracaso. Después vino una etapa fideísta, que dicen, pero si creemos en Jesús, ¿qué importa si existió o no? Porque decían que lo importante era el significado de los hechos históricos. Por ejemplo, Martin Keller, que era uno de los principales exponentes, y finalmente el acceso al Jesús histórico, que evidentemente empiezan a tomarse en cuenta todas las informaciones pospascuales que conectan directa o indirectamente con las propias palabras de Jesús y con la comunidad prepascual. Entonces, el Evangelio de Juan, por ejemplo, comienza en Caná, ¿verdad?
Luego sigue el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo y la alusión a los 3 días. Es lo que más tarde van a decir los discípulos, cuando dice, los discípulos se acordaron. Aquí Jesús habla literalmente. En la lógica de Juan y de los sinópticos también, es un hecho histórico que de alguna manera es asumido en el Evangelio como una relectura. Entonces, empiezan a darse cuenta que la única manera de demostrar que Jesús existió desde el punto de vista de los evangelios y de los testimonios que tenemos en las manos es tratar precisamente de llegar allí. Y es cuando, por ejemplo, la historia de la redacción ayuda porque viene a resaltar la labor del autor para descubrir intenciones particulares. Así, por ejemplo, para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios. Para Mateo, el nuevo Moisés. Para Lucas, es el Salvador de los pobres. Y para Juan, es la palabra que viene del Padre. Entonces, estamos asumiendo cada uno de ellos diversas facetas de ese Jesús histórico, ¿verdad? Por otro lado, hay algo que se llama el principio de doble irreductibilidad, que se considera propio de Jesús lo que no encaja en el pensamiento judío de su época, ni en el de las comunidades cristianas primitivas. Por ejemplo, el Abba de Jesús sonaba a blasfemia en un ambiente judío y no pudo ser reflexión de los cristianos posteriormente. Eso se considera una palabra auténtica de Jesús. También se considera auténtico el diálogo con Nicodemo o con la samaritana. Acontecimientos que pueden tomarse como históricos, porque es digamos, es irrelevante para el mundo judío. Primero, Nicodemo se entrevista con Jesús de noche y con la samaritana en Juan 4. Era inconcebible que un hombre pudiera sentarse a discutir de teología con una mujer y mucho menos siendo samaritana. Entonces, se va descubriendo una serie de facetas en los evangelios que reflexionan y dicen, no, por favor, igual que la celebración de las fiestas en el cuarto evangelio, están vinculadas, según el evangelio de Juan, Jesús fue 3 años seguidos a Jerusalén porque celebra 3 Pascuas con sus discípulos y prácticamente tanto el discurso del pan de vida, todos los acontecimientos importantes según el evangelio de Juan en la vida de Jesús se dan en medio de las fiestas judías. ¿Y qué más histórico que eso? También está la historia de la redacción, de la tradición, que es la atestación múltiple. Si por distintas fuentes se atestúa un determinado hecho, como es la Eucaristía, que les mencionaba antes, que está también en las cartas paulinas, que está también en las cartas de los otros discípulos, y que vamos a encontrar de alguna manera cómo ellos van atestiguando. Es como que si varias personas repiten lo mismo, es evidente que estamos ante un hecho que de que pasó. También tenemos lo que se llama la coherencia de contenido. Entonces, por análisis de pequeños detalles se va formando como una idea global de la enseñanza de Jesús. Por ejemplo, la sintonía con el reino, con las bienaventuranzas. Jesús nunca se predica a sí mismo, ni le gusta aparecer en primera persona. También es un criterio de historicidad las contradicciones, pues, porque se nos dice que Jesús murió por nuestros pecados, pero eso no es más que teologización de Jesús. Él muere por sus convicciones, muere porque lo mataron. Esa fue la causa histórica de su muerte. Él no estaba en la cruz ofreciéndose por los pecados, aunque eso sea cierto. Eso es teología de la cruz. Históricamente, la cruz es el fracaso de la divinización de Jesús. En las antiguas religiones sería impensable considerar la crucifixión de Dios. Para el mundo judío también. De allí el escándalo y contradicción de la cruz, tanto para judíos como para griegos y romanos. También la corporeidad. No se puede negar la corporeidad de Jesús. Él vivió, murió y resucitó. Antes y después tiene una corporeidad. Y lo olvidamos a veces
con el credo, cuando afirmamos que nació y murió, olvidando un poco que pasó por la vida, ¿no? Entonces, eso es bueno tomarlo en cuenta. También la ruptura y rechazo acerca del mensaje de Jesús, porque no puede ser producto de la reflexión de las comunidades cristianas aquellos pasajes que dejan mal a Jesús o a sus discípulos, ¿verdad? Podemos, por ejemplo, en el caso del episodio del ciego de nacimiento de Juan 9, allí observamos cómo el hombre es expulsado de la sinagoga por afirmar el mesianismo de Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, yo no sé si ustedes lo han leído con detenimiento, se dan durante 3 veces, en 3 ocasiones, todo lo que tiene que ver con el anuncio de la cruz. Y los discípulos a lo largo del camino, primero viene Pedro y le dice, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, no habían dado la vuelta a un recodo cuando ya le dice, no, yo no puedo aceptar eso. Y Jesús tiene hasta que decirle, retírate de mí, Satanás. ¿Verdad? Después siguen caminando, luego a decirle, si ustedes quieren ir tras de mí, recuerden que tienen que también pasar por la cruz. Y llegan los hijos, los Zebedeos, y le preguntan, Señor, ¿quién de los dos vaya a tu derecha y a tu izquierda? El tercer anuncio de la pasión. Recuerden que tienen que pasar por la cruz. Y ellos dicen, Señor, ¿qué nos vas a dar a nosotros que hemos seguido hasta ahora? O sea, es como parece que no terminaran de entender. Cuando Jesús explica las parábolas a la gente y después en la noche se los explica en privado, parece que, mire, a lo único que falta es que el Evangelio diga que Jesús le dice a sus discípulos, pero ustedes sí que son brutos, Dios mío, les explico y no terminan de entender. Entonces, esa actitud muchas veces de los evangelistas, de hablar con claridad y decir realmente las cosas como sucedieron, habla muchísimo de lo que es la historicidad de Jesús. Porque, por un lado, existe lo que se llama el criterio de continuidad, ¿no? Entonces, es histórico lo que perdura. Por ejemplo, los evangelios concuerdan con datos históricos que conocemos por otros documentos de la época. La presencia de personajes como Pilato, Tiberio, Augusto, Herodes, Anás, Caifás. Y no dejemos de lado la transformación histórica, porque todo aquello que tiene fuerza para transformar la humanidad es histórico. Entonces, el texto es poderoso en cuanto al transmitir la palabra de Dios, es capaz de darle vida, interpelar al oyente, que es capaz de enfrentar el miedo, de denunciar las injusticias. Cuando uno ve la historia de tantos santos y mártires a lo largo de la historia, que muchas veces les tocó vivir en momentos oscuros y el que dar testimonio precisamente les iba a costar la vida. Entonces, eso es lo que se llama transformación histórica, sobre todo porque tiene su punto de partida en el Jesús histórico. Ese es el Jesús al que cada uno de estos santos y estas personas que dan testimonio están siguiendo y capaces de decir que sí, sí, Señor, soy capaz de asumir la cruz como tú la fuiste capaz de hacerlo. Entonces, y por otra parte, también los descubrimientos arqueológicos han también evidenciado situaciones descritas por los evangelios. Ustedes recuerdan el testimonio ese de Juan 5:2, de la piscina de los 5 pórticos del hombre que bajaron por el techo. Bueno, Juan dice que la piscina tenía 5 pórticos, en contraposición con los sinópticos que hablan de 4 pórticos. Y las excavaciones arqueológicas dieron paso a afirmar que en efecto se trataba de 5 pórticos. Entonces, también los evangelios apócrifos, aun cuando estamos conscientes de que los evangelios apócrifos, algunos son complementarios, otros son heréticos, de alguna manera también evidencian comunidades que asumen y proclaman al Jesús de manera diferente a los canónicos, ¿verdad? Entonces, tenemos además documentos no cristianos, como son, por ejemplo, de entre los documentos romanos, Plinio el Joven escribe a Trajano aproximadamente en el año 111
y habla del movimiento religioso de Jesús. También Suetonio Tranquilo habla de la expulsión de los judíos de Roma por un tal Cresus, un tal Jesús. Cornelio Tácito, en sus anales, dice que el emperador Trajano acusó injustamente a los cristianos del incendio de Roma, quienes tienen por fundador a uno que murió en la época de Poncio Pilato bajo Tiberio. O sea que son como análisis históricos que van atestiguando que Jesús evidentemente fue un personaje histórico. También Luciano de Samosata afirmó que Jesús fue el primer legislador de los cristianos y que los convenció de que todos eran hermanos. Tenemos también el testimonio de Flavio Josefo entre el mundo judío, quien dijo que Jesús fue un hombre sabio, de buena conducta, condenado a muerte por Poncio Pilato, y que sus discípulos judíos y paganos siguieron siéndolo a pesar de su muerte. Incluso Flavio Josefo habla de la muerte de Santiago, que era pariente de Jesús. El Talmud de Babilonia, sobre todo, en su tratado sobre el Sanedrín, habla de Jesús, pero lo hace, por supuesto, en forma despectiva, y es importante, no es tanto por lo que dice, sino por lo que deja de decir. Fíjense que dice: Jesús de Nazaret vivió en Israel y practicó la hechicería. O sea, están diciendo con eso que hizo milagros, ¿no? Él se burló de la ley, criticó el legalismo, comentó la escritura, era un rabino, fue crucificado durante la Pascua y sedujo a muchos, o sea, que tuvo discípulas. Incluso agrega, parece que era hijo ilegítimo de padre desconocido. Entonces, es evidente que de algún modo vamos a tener una serie de elementos que atestiguan fehacientemente la presencia histórica de Jesús entre nosotros. Miren, hoy en día nadie en su sano juicio niega la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Podrá negar quizás que lo considere Mesías, podrá negar su trascendencia, pero nunca podrá negar el hecho de que Jesús existió históricamente. Y esto es verdaderamente interesante e importante. Ahora, nosotros podemos llegar a la Biblia no solamente a través de esto que hemos mencionado, como lo que es la crítica textual y los métodos históricos críticos. También podemos acceder a los textos bíblicos utilizando lo que se llama las ciencias o los métodos de análisis literario, que son varios, y vamos a tratar brevemente de hablar de cada uno de ellos. Este material lo van a encontrar en un documento hecho por la Pontificia Comisión Bíblica, y lleva por título La interpretación de la Biblia en la Iglesia, donde habla de todo esto que les acabo de mencionar acerca de los métodos históricos críticos, y además alude a esta serie de métodos que les voy a comentar a continuación. Entonces, porque si vamos a ver en el fondo, ningún método responde en su totalidad a toda la riqueza que tiene la Biblia. Y hablando específicamente de la retórica, ¿verdad? No es un método nuevo, más bien es el arte de componer un discurso persuasivo. Eso es muy valioso para el exégeta y debe ser conducido de un modo crítico. Experto en retórica, Pablo de Tarso. Muchas de sus cartas rebosan retórica de principio a fin, porque la retórica en síntesis distingue en el discurso entre la autoridad del orador, la argumentación del discurso y las emociones que en un momento dado puede suscitar en el auditorio. Entonces, y distingue entonces tres géneros: judicial, deliberativo y demostrativo. Entonces, la retórica se preocupa de los procedimientos semíticos de composición, y bíblicamente se habla de la nueva retórica. Pero también tenemos los métodos narrativos, que proponen un método de comunicación del mensaje bíblico en forma de relato, de testimonio,
que son en el fondo modalidades básicas de comunicación entre las personas. Entonces, este método determina cómo se cuenta la historia para tratar de implicar al lector en el mundo del relato y en su sistema de valores. Y entonces distingue entre lo que es el autor real y el autor implícito, el lector real y el lector implícito. Es un método muy útil en la Sagrada Escritura porque muchos relatos son de tipo narrativo y permite captar el alcance histórico. Si ustedes tuvieron oportunidad de leer el texto que compartimos la semana pasada, Jueces 19:2. Ay, mi madre, como que se fue. ¿Ustedes me escuchan? Profe, está aquí. Sí, Ah, profe, estamos, estamos aquí aquí. porque ustedes se me Estamos fueron. calladitos, pero No, estamos aquí calladitos, pero yo los tengo a ustedes en la orillita, sus caritas allí, ¿no? Pero de repente se me fueron y yo dije, ay, papá se fue. Entonces, gracias a Dios que no fue así. Entonces, de alguna manera ese texto que vimos la semana mujer finalmente termine muerta, ¿no? Y de una manera bastante ruda, por decirlo así. La semiótica, ese es otro método, es un método sincrónico que se concentra en el estudio del texto como lo encontramos en el estadio final. O sea, no se pone a ver en qué proceso llevó a la redacción definitiva del texto, sino cómo lo tengo entre las manos, ¿no? Este método también se llama estructuralismo, ¿no? Porque trata de establecer en el texto como un tejido de relaciones entre los elementos y las distintas transformaciones que van desde un estado inicial a un estado terminal, donde es importante la valorización del tiempo, del lugar, los itinerarios de cada figura, la búsqueda de valores temáticos. Pues, por ejemplo, ¿recuerdan el texto de Tobías? Que lo veíamos en paralelo con Sara y la experiencia de cada uno de ellos, que el uno se queda ciego, que la otra sin descuidar el mensaje. Entonces, eso es una manera extraordinaria de poder también estudiar el texto bíblico. Del mismo modo, ¿verdad? Podemos también, a partir de las ciencias humanas, yo creo que se perdió la presentación, ¿verdad? Dígame, ¿se perdió la presentación? Porque no la veo. Ay, santísimo. ¿Sí? ¿Tal cual? Bueno, les recuerdo. Ajá. Exacto. Sí. ¿Qué tal cual? Sí. ¿Ustedes me están oyendo? Ah, ok, ok. No, está grabando, creo. Yo creo que sí está grabando. Él siguió grabando. ¿No? Ay, santísimo. Déjeme ver entonces si te está grabando o no. Yo creo que entre el internet y mi computadora me van a...
Ajá. Sí, una preguntita. Por casualidad, ¿alguno de ustedes sabe si está grabando o no? Porque aquí no hay manera que me pueda meter en esto. No, aquí estoy, pero ustedes me escuchan. ¿Me escuchan? Santo Dios. Ay. Para que entonces puedan seguir la presentación por allí. Yo les estaba hablando de los acercamientos que hay desde las ciencias sociales. Y allí tendríamos que ver tres disciplinas: la sociología, la psicología y la antropología. La sociología, porque los textos religiosos están ligados a las sociedades en las cuales nacen, ¿no? De allí que desde el punto de vista sociológico ha encontrado lugar en la exégesis bíblica, porque cómo saber en qué momento un pueblo que era nómada pasa a ser sedentario. Igualmente, en ese proceso de sedentarización pasan por diversas formas de gobierno que van desde los jueces hasta los reyes, para llegar finalmente a dondares en las sociedades en las que cada uno les tocó vivir. De algún modo vienen a estar representados, ¿verdad? De algún modo si lo vemos desde el punto de vista social, ¿verdad? Ver, por ejemplo, cualquier texto que hable, por ejemplo, de la situación de la mujer, es vincularse a lo que se acostumbraba desde el punto de vista de la sociedad a reconocer en la mujer. Si de algún modo eso puede ayudar a ver otra perspectiva completamente diferente de los textos, ¿no? Y de alguna manera permitirnos alcanzar un conocimiento mayor desde ese punto de vista. También podemos aplicarlo a la psicología. Vamos a decir que hasta comienzos del siglo XX, la psicología y la Biblia eran como incompatibles, ¿no? Era casi imposible considerar que una pudiera pegar con la otra. Sin embargo,
hoy en día se han dado cuenta que establecer un diálogo entre los textos bíblicos y la psicología ayuda muchas veces a comprender las estructuras dinámicas del inconsciente por el cual determinados personajes han tomado una determinación o han tomado una decisión en concreto. Incluso pueden ser útiles la psicología y el psicoanálisis para precisar la extensión de la responsabilidad humana